Muchas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Locomotion. Para los que nos están viendo en YouTube, puedes ver que traigo mi camiseta de los Astros de Space City, de José Altuve. Estoy contento porque acabamos de sernos campeones de la Serie Mundial. Y aparte que tengo un invitado tan especial, ha llegado desde otro continente solamente para este podcast. No es cierto. Ha venido otros compromisos y me lo he robado para que pueda agregar algunas palabras de sabiduría para ti. Así es que bienvenido a Locomotion Podcast. Hoy quiero entrar en el tema enseguida. Solo te recuerdo de que califiques, hazle like, comparte en todos los medios. Estamos en YouTube. ¿Dónde más, Edward? Estamos en Spotify, Apple Podcast, todos los casts que conozcas, ahí estamos. Así es que dale like, suscríbete, compártelo y califícalo al del rating ahí. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Fran Quesada desde Madrid, España. Sí, ¿cómo estás, Fran? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Súper feliz de conversar contigo y al final también conversar con todos los que nos están escuchando. Así que gracias por abrir este espacio. Fran, me encanta platicar contigo. El viernes comimos juntos. Hoy vamos a compartir. Estábamos platicando fuera del aire. Y casi que cada vez que platico contigo, me llevo joyas que me avientas por ahí y es una bendición. Y qué bueno que hoy vayas a compartir esas joyas con esta audiencia. Privilegio. Como te mencionaba, aquí en nuestra audiencia tenemos emprendedores, tenemos gente amas de casa, tenemos líderes, tenemos gente trabajadora, líderes de iglesia, pastores, de diferentes ramas, pero lo que tenemos en común son dos cosas. Una, de que todos somos unos loquillos, somos locos, pero la parte de motion de este canal es de que seamos locos en caminar, o sea, en moción. De que no nos mantengamos detenidos, no nos mantengamos estancados, sino de que estemos moviendo. Yo sé que tú eres alguien que lee mucho y conoce mucho, y te voy a dar uno de mis quotes favoritos de Martin Luther King Jr., que dice: Vamos. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir avanzando. Así es que, y hoy yo creo que vamos a avanzar en nuestro conocimiento y en nuestras cosas. Así que, Frank, gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un privilegio y concuerdo con Martin Luther King Jr. porque pequeñas acciones sostenidas en el tiempo son las que nos van a dar grandes logros, y nosotros necesitamos darle valor a esa pequeña acción, ese espacio que aparentemente no es tan grande, pero es una pequeña acción. Es como tú bien decías, ya estás en movimiento, ya estás accionando, ya estás avanzando al siguiente nivel. Así que comparto esta locura con esta gente. ¿No pudiera correr 3 millas hoy y ya perder 10 libras mañana? No es el caso. No, es de sostenerlo en el tiempo. Diario, ¿verdad? Eso sostenerlo en el tiempo. Hacer una rutina de correr. Eso es. Hacer ejercicio X, ¿no? Gracias, es la clave. Y ya ven, los que están anotando, ya soltó la primer joya ahí, muchachos, ¿ok? Tomen pequeñas acciones, pero sosténganlas con el tiempo. Eso, y te van a traer un impacto grande. Grandísimo. Excelente. Oye, Frank, pero a la gente que nos está escuchando, yo te conozco, hay gente que no te conozca, Edward te va conociendo apenas, así es que cuéntanos, ¿quién es Fran Quesada? Cuéntanos, aparte de ser español, cuéntanos si eres de El Real o si eres de Barcelona. Pero, Rubén, la pregunta ofende. Porque no tienes cara de que te guste Messi, pero no sé, Messi o Ronaldo. Por supuesto Ronaldo, eso está clarísimo. No, pero esto es así. Mira, yo una de las cosas que aprendí es que al cielo hay que subir vestido de blanco, así que el Real Madrid es el equipo, y además puede haber muchas interpretaciones y emociones, pero los hechos nos dicen que el Real Madrid tiene más trofeos, así que hay que irle al Real Madrid. Aunque después fuera del aire me vas a tener que explicar. Me dicen que los dueños son más árabes realmente, ya no hay muchos. Bueno, en el papel dice que realmente es una junta directiva española, así que no hay problema. ¿Quién promociona? ¿Quién promociona? Vaya, yo lo sigo, por cierto, al Real, y veo la dedicación que le ponen al entrenamiento. Y entonces, háblame un poquito del entrenamiento. Entonces,
ves entrando a quién eres. Primero explícanos quién eres. Ahorita regresamos a esa pregunta, pero ¿quién eres? ¿Estás casado? ¿Eres soltero? La gente que te está viendo en YouTube ve que eres un hombre guapo, ¿verdad? Un saco italiano que trae con nosotros. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Qué es lo que haces? Háblanos un poquito. ¿Cuántos años tienes? Todo eso, ¿no? Si se puede, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Al revés. De hecho, yo ya dejé de cumplir años y empecé a cumplir propósitos, así que ahí le damos. Pero es una buena... Estás celebrando aniversario de tus 25 años. No, mira, cuando me hacen esa pregunta, ¿sabes cómo me defino? Me defino como un inconsciente soñador resiliente al fracaso con una alta dosis de fe. Inconsciente soñador porque soy de los que tú me dices un burro volando y yo digo, hey, vamos, sí, lo veo. O sea, y soñamos por cosas grandes porque hemos aprendido a sanar la experiencia. Muchas veces las experiencias parece que nos dicen no se puede o esto no... Pero hemos aprendido a reconciliarnos con las experiencias y entender que definitivamente hay un futuro extraordinario. Así que inconsciente soñador, resiliente al fracaso, porque la resiliencia aprendimos en coaching que es la capacidad del ser humano de pasar por momentos difíciles sin mostrar comportamientos disfuncionales. Es decir, no voy a cambiar mi hoja de ruta en el sentido de mi visión, de quién Dios dice que soy, de las cosas que estoy queriendo desarrollar, a pesar de que pasen cosas complejas, ¿no? No voy a mostrar un comportamiento disfuncional, resiliente al fracaso. De hecho, el fracaso es un escalón de aprendizaje y con una alta dosis de fe, porque estoy convencido que la fe es lo que mueve el mundo. O sea, la fe es creer por lo imposible y alcanzarlo, ¿no? Entonces, me defino de esa manera. Estoy felizmente casado con Esmeralda, juntos estamos en ese Saludos sueño. A Esmeralda. Guapa, bella. Si lo estás viendo, lo estamos atendiendo bien por acá. Sí. El viernes comimos fenomenal. Sí. y tenemos 2 niños hermosos y bueno, hace 15 años que estamos juntos en esta carrera que es formar la familia y construir sueños y desarrollar todo punto de encuentro y también todo lo que trabajamos con el coaching, etcétera. Así que bueno, ahí estamos, felices. Excelente. Cuéntame un poquito, mencionaste lo del coaching, ahorita te hablaba acerca del entrenamiento, o sea, el Real Madrid, si hay algo que yo veo es el énfasis que le hace al entrenamiento, el entrenamiento como equipo y el entrenamiento como individuo, o sea, ellos te están... tienen que conocer cada futbolista, cada jugador tiene que saber su rendimiento, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, igual el equipo, o sea, la manera que ellos entrenan es porque quieren ganar el campeonato cada año, ¿no? Tal cual. Pero y a veces nosotros en la vida queremos triunfar sin entrenamiento. Wow. Entonces prensamos que por arte de magia, ¿no? Por ganarnos la lotería y ni compramos boletos de lotería. O sea, tan arruinados estamos que ni boletos de lotería, que por cierto no promuevo de que vayas a comprar la lotería, vas a perder. Pero obviamente tú estás en el coaching. Hace poco tuvimos a Héctor Tema que nos habló un poco, que nos Master Coach, que nos habló acerca de eso, pero cuéntanos, Dios te ha bendecido con ser coach profesional tú también, tanto a gente cristiana, secular. Es más, creo que Dios te está usando grandemente en cuanto a empresarios y cuéntanos un poquito de eso. Claro, yo creo que tenemos que salir de ese pensamiento mágico que tenemos que nos enseñaron en los cuentos, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, ¿no? Pide un deseo, ¿no? Y todavía la gente sopla las velas, ¿no? Y pide el deseo, ¿no? Pensando que su vida va a cambiar por soplar una vela. Hay que quitar ese pensamiento mágico. Creo en milagros, creo que Dios puede hacer cosas impresionantes, las ha hecho con nosotros, pero el cielo también premia tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, tu acción, tu compromiso. Entendemos el compromiso como ese espacio de entender que nosotros vamos a dar todo de nosotros. Compromiso es una acción que vamos a sostener, pero esto es también lenguaje en nuestras vidas, son palabras, ¿no? Entonces, fíjate cómo fue el punto. Yo siempre desarrollé mi labor en diferentes áreas, pero siempre quise ser coach. Así que se me dio la oportunidad de estudiar coaching y lo estudié desde las 2 de la madrugada de España a las 4 de la madrugada de España. Pero cualquiera dice, bueno, y luego dormías, ¿no? A las 7 había que levantarse para encargarse de los churumbeles, decimos en España, los niños y toda la cuestión, ¿no? Entonces, no me comprometo porque puedo, sino que puedo porque me comprometo. Me parece que es un leitmotiv, es decir, mi poder no está en lo que puedo, mi poder está en el compromiso. Entonces,
tenemos que estar comprometidos con accionar, con trabajar, con desarrollarnos y con hacerlo de manera profesional. Tú dices, ¿por qué el Real Madrid gana o el Barça gana o por qué estos grandes equipos, los Astros, ganan? Sencillo, porque lo hicieron de manera profesional. No estaban jugando en la vida, sino que lo hicieron de manera... ¿Y qué es hacerlo de manera profesional? Me voy a dedicar completamente, o sea, voy a por un objetivo y le voy a dar con todo. Bueno, me formé como coach y empecé a desarrollar todo este proceso de coaching y hemos podido entrar en lugares extraordinarios. De hecho, en medio de la pandemia pasó algo que a mí me sorprendió también. Un empresario de bienes raíces, de bienes inmuebles, de compra y venta de hogares. Entonces este muchacho me llama y me dice, mira, tú eres coach de empresarios, de emprendedores, ¿puedo pedirte que me hagas un proceso? Digo, sí, 3 meses, vamos a trabajarlo en medio de la pandemia. Dice, escúchame, estoy quebrado. En medio de la pandemia en España se había paralizado todo, el sector inmobiliario estaba fundido, o sea, no había construcción, bueno, una historia. Estoy quebrado. Digo, bueno, está bien, vamos hacia adelante. Nos metemos en el proceso y aparte de darle ánimos, porque la gente se piensa que el coaching es dar ánimos, no, el coaching no es dar ánimos. El coaching es acompañar a la persona. Eso es un motivador. Claro, eso es un fan, ¿no? Dame una A, dame una... Entonces, pero el coaching es acompañar a la persona a que se haga cargo, a que definitivamente tome responsabilidad, ¿no? Que es la habilidad para responder. Ahora, mira qué interesante esto. Este muchacho me llama, hacemos el proceso y en medio de todo observamos que hay un paradigma que le tiene. Paradigma es una verdad que nosotros, no es una verdad, es una interpretación que nosotros pensamos que es una verdad. Bueno, su verdad era, a veces se gana, y la gente, ¿cómo termina la frase? A veces se gana y a veces se pierde. Entonces lo que trabajamos realmente en ese proceso de 3 meses es, no, a veces se gana y a veces se invierte. A veces se gana y a veces se aprende. Ese modelo mental le cambió. Y por supuesto que empezamos a trabajar en algunas cositas como, oye, ¿por qué no cambiamos el nicho? Y empezamos a ir a un nicho porque, lógicamente, la pandemia afectó a un grupo, a un sector de la sociedad, pero no afectó a otro sector de la sociedad, por el contrario. Un sector que económicamente comenzó. Bueno, la cuestión es que al final se dedicó a ese sector. En septiembre de ese mismo año me envía un audio diciendo, mira, Fran, gracias por todo lo que pasó, porque ahora en septiembre estamos triplicando las previsiones de antes de pandemia. O sea, antes de pandemia él tenía una previsión como empresa y a mediados, abril, mayo, estaba fundido, a punto de quebrar, pero en septiembre triplicó las previsiones de antes de pandemia. Hoy es una persona que le está yendo extraordinario. Y este es el espacio. O sea, el espacio es... Yo me puse a pensar, wow, menos mal que pagué el precio. O sea, menos mal que de alguna otra manera me puse a estudiar, generé un espacio profesional, desarrollé resiliencia, trabajo, compromiso, y hoy puedo ser una posibilidad para otros, ¿no? Esa es la clave. Y por supuesto, este muchacho pues tiene todos los méritos porque hizo bien su trabajo y lo desarrolló. Pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Hacernos cargo, dejar ese pensamiento mágico, ¿no? De, ay, me va a cambiar la vida un momento, ¿no? Y sí, Dios hace cosas, pero tenemos que haber trabajado en el carácter, porque el don me eleva, pero el carácter me sostiene, ¿no? Entonces es lo que hay que trabajar. Entonces, ¿qué palabras? Tú has trabajado mucho con jóvenes y todo eso, pero ¿qué palabras le darías a los jóvenes que están escuchando, queriendo tomar una carrera, queriendo ver, a lo mejor emprender algún negocio, o gente que está escuchando, los escuchantes, ¿qué consejo les darías en cuanto a lo que es la preparación, en cuanto a lo que es el estudio y todo eso? Porque tú y yo venimos de una época de cristianismo, de iglesias donde te decían, ya Cristo viene. Entonces, de tal manera que, o sea, ya ni para qué estudiar, ya cásate, es más, porque si quieres disfrutar lo que es un matrimonio, cásate porque ya y para los que nos están escuchando, una pausa, por favor, no nos juzguen mucho. Creemos que Cristo viene. Claro, por supuesto, y no sabemos cuándo, No sabemos cuándo, pero yo creo que como vemos que viene los gobiernos, que viene que se está moviendo el mundo, hoy más que nunca se tiene que levantar una generación que son abogados, doctores, gerentes, CEOs, que son de bienes y raíces. O sea, no nada más
pastores, ujieres, maestros de escuela dominical, todo eso está excelente, pero gente que pueda pisar la Suprema Corte, gente que pueda pisar el Congreso, gente que pueda estar en estas juntas donde se están hablando acerca de medicinas, se está hablando acerca de comida, se está hablando a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel ciudad. Entonces, ¿cómo necesitamos, en otras palabras, cómo podemos tener a Josés dispuestos a sufrir por Cristo, pero prepararse? O sea, José no llega a ser el segundo en mando sin haber pasado por la preparación. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué palabras les pudiera? Lo primero que yo les diría es que todo sueño sin proceso se convierte en una pesadilla. O sea, tenemos que abrazar el proceso, y el proceso tiene que ver justamente con tiempo dedicado, inversión, invertir económicamente. O sea, eso es bueno. Dilo una vez más. Todo el proceso, todo sueño sin proceso se convierte en una pesadilla. Una pesadilla. O sea, cuando queremos tomar atajos, o sea, pasó con Jesús. O sea, viene Satanás y le dice a Jesús, ¿sabes? O sea, ¿para qué había venido Jesús a la tierra? Jesús había venido a la tierra para morir por ti, por mí y por todos los que nos escuchan y ven. El diablo le dice, oye, hagamos esto rápido. 3 años y medio aquí aguantando a Pedro, aguantando al otro, a la suegra de Pedro que la vas a tener que sanar. O sea, vamos a hacerlo rápido esto. Judas, y todo el rollo, ¿no? O sea, imagínate el Barça allí ganando, ¿no? No puede ser. Entonces, en ese momento, lo que le dice el diablo es, vamos a hacerlo rápido, y le dice, tírate del pináculo del templo. ¿Has venido a morir? Tírate del pináculo del templo. Y Jesús le dice, no. No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces, y voy a adorar a Dios. Entonces, en ese espacio a mí claro, a mí ese es el punto. O sea, queremos tomar atajos, queremos las cosas rápidas, tenemos mentalidad microondas, microwave, ¿no? Se dice. Sí. Entonces es como, hey, entremos en otro espacio. Entonces, todo sueño sin proceso se convierte en una pesadilla. Y la segunda cosa que le diría es la voluntad de Dios, que esto es muy importante, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de hacer nuestra historia simplemente, sino poder estar alineados a esa voluntad maravillosa y ese favor, porque cuando Dios sopla, sopla. Entonces, la voluntad de Dios está escondida en tu pasión. Es decir, descubre tu misión, descubre quién eres, descubre tu pasión, lo que te apasiona. Por ejemplo, uno de mis verbos maestros, así hablamos en coaching, los verbos maestros son los que nos identifican. Y uno de mis verbos maestros es la comunicación. A mí me encanta comunicar y soy feliz comunicando, o sea, disfruto la comunicación. No se nota, ¿eh? No se nota. Es más, estoy pensando, la gente va a tener que escuchar esto a tiempo despacio. Para poder, en vez de rápido. Bueno, yo normalmente escucho mis podcasts a tiempo rápido, tiempo y medio, tiempo 25. Y lo voy a tener que escuchar a 75, o sea, más lento para poder... Para poder ir. Bueno, ahí está. Me encanta la comunicación. Entonces, fíjate qué tremendo, ¿no? De alguna otra manera, cuando tú entiendes lo que te apasiona, empiezas a formarte en eso, en ese trabajo. Y fíjate, José, hablabas de José. José, que fue administrador de un gobierno. Uh-huh. Ahora, ¿qué fue primero? Administrador de una casa. Sí. Y que también fue administrador de su propia vida en una cárcel. O sea, en otras palabras, lo que Pedro hizo fue, voy a trabajar en mi pasión, en la organización, en administrar recursos, en administrar todo. Y allí, ¡pum!, te pusiste fiel en lo poco, te pongo sobre lo mucho. Pero hay algo muy importante, que es aquí donde yo creo que fallamos muchas veces. Tenemos que migrar de una mentalidad local a una mentalidad global. O sea, en otras palabras, cada una de las personas que me están escuchando, o sea, no me importa cuál es tu trasfondo, cuál es tu cultura, de dónde vienes, qué es lo que pasó contigo, me importa un pimiento, decimos en España, o sea, no pasa absolutamente nada, porque Dios no consulta tu pasado para determinar tu futuro. En otras palabras, empieza a creer que estás dentro del ajedrez divino de Dios, o sea, empieza a creer que estás dentro de ese plan que tiene que ver con las naciones de la tierra. Y podemos, de alguna otra manera, lo que tú dices, o sea, el próximo premio Forbes, o sea, yo quiero ver a un tío allí que cree en Jesús, que es una persona que tiene una familia feliz, que concilia su matrimonio, su fe, y encima es un empresario de éxito y factura, yo qué sé, 50 millones de euros. O sea, que tenga que conversar con Elon Musk para que Elon Musk se lo diga. Pudiera ser para el reino de Cristo si tuviéramos más gente así, ¿no? Si tuviéramos más gente preparada para
para los problemas como la hambre del mundo, como Claro. la enfermedad, las enfermedades del mundo. Si tuviéramos doctores, gente especializados en infecciones y virus y En educación necesitamos más. Educación, especialmente en educación. Wow, sí. Y no necesariamente estar en un sector privado, o sea, estar en un sector público, universidades públicas, escuelas públicas, así de que... A mí el presidente de El Salvador, lo que tú quieras, pero a mí el presidente de El Salvador, mis respetos. O sea, lo que está haciendo ese hombre con El Salvador, Nayib Bukele. Pues mis respetos, ese hombre es un hombre que habla de su fe públicamente y lo que está haciendo para mí, todo salvadoreño que yo. Entonces, necesitamos esas personas. Y mi pregunta es, ¿y por qué no tú que nos estás escuchando? Así o sea, ya, dale. O sea, no había ni una sola probabilidad de que un tío de Vallecas es uno de los barrios más conflictivos de Madrid. Like Bronx, o sea, una cosa así, ¿vale? Okay. Entonces, que un tío de Vallecas, de una familia desestructurada, que no eran cristianos, yo no tengo padres pastores o todo un contexto, ¿no? Mis hijos ya sí lo tienen, pero ¿qué probabilidad había de que un muchacho como yo pudiera hoy estar en Houston teniendo una conversación tan edificante, tan extraordinaria contigo y poder generar este espacio? O sea, ¿qué probabilidad? Ninguna. Pero la clave está en que, hey, ¿por qué no me puede? ¿Por qué Dios por qué no puedo entrar en ese desarrollo, ¿no? Entonces, les diría esa segunda cosa. La voluntad de Dios está escondida en tu pasión, créelo y acciona de manera conducente. No acción masiva, no se trata de estar dando golpes así, no. Acciones conducentes que te conduzcan a esa visión extraordinaria, a ese llamado, a ese espacio que tú sabes que tienes y que quieres desarrollar, ¿no? Esa es la clave. Mira, nos mencionaste un poquito acerca del lenguaje. A veces se gana y a veces se aprende, a veces se gana, a veces se invierte. Háblanos acerca más de lenguaje. La palabra de Dios nos dice que hay poder de vida o de muerte en nuestra lengua. Tal cual. Entonces, quiero que la gente que nos está escuchando escuche más acerca del poder y de la urgencia que es de no tan solo ver qué es lo que estamos diciendo, sino usar nuestro lenguaje para construir nuestro futuro, usar el lenguaje para nuestro matrimonio, usar el lenguaje para nuestros hijos, o sea, en nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo. Cuéntanos. Tal cual. Dime quién hablas y te diré quién eres. Es decir, nosotros somos el fruto de nuestras conversaciones. Tenemos 3 niveles conversacionales. Está la conversación que tenemos con uno mismo, cómo nos vemos. Entonces hay mucha gente que se mira y dice, no, yo soy gordito, soy feo, no, yo soy incapaz, no tengo la capacidad, no, yo tengo una cultura. Entonces, ¿qué te estás hablando, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Otra es la conversación que tenemos con otros, ¿no? Y ese con otros puede ser personas, pueden ser circunstancias o pueden ser incluso tierras, ¿no? Entonces, y conversaciones de futuro. Y luego está la conversación que tenemos con Dios. La clave es alinear esos 3 niveles conversacionales, hay que alinearlos. Y la única manera que yo observo de poder alinearlos es a través de una conversación de fe. ¿Y qué pasa? Que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, y fíjate que no estoy hablando de positivismo simplemente, porque a veces la gente dice, no, el lenguaje positivo. Bueno, el lenguaje positivo es creer en uno mismo, pero el lenguaje de fe es creer en tu fuente de significado. Y entras en un espacio donde el aporte de valor es fuera de ti. O sea, que es Dios y hay un aporte de valor extraordinario. Entonces eso es una locura. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre hacerte cargo del lenguaje o no hacerte cargo del lenguaje? Por ejemplo, en España, algo que decimos muy a menudo es, merece la pena haber trabajado tanto. ¿Y qué es pena? En España pena es literalmente tristeza, ¿no? Amargura, es dolor, es ¿no? Entonces merece la pena. Entonces yo dije, o sea, no, pues merece el esfuerzo, pero no la pena. Yo no quiero estar triste, ¿no? Entonces, cosas tan pequeñas como esas, a las que tú empieces a prestarle atención, claro, porque hay mucha gente que lo típico, ¿no? La mamá que dice a su hijo, te parí con dolores, ¿no? Escucha, que sí, que es así, pero no, o sea, al final no disfrutas lo que conseguiste porque sigues con la pena de lo que te costó. Y entonces, pues merece el esfuerzo, por ejemplo, ¿no? O cosas como la gente dice, no, paso a paso.
poco a poco, dicen, ¿no? Habitualmente decimos, ¿no? Poco a poco. Y yo digo, ¿y por qué no mucho a mucho? El poco a poco te limita, pero el paso a paso lo que está diciendo es, estás dando pasos. A veces tendrán que ser pasos pequeños, porque tienen que ser pasos pequeños, pero otras veces van a ser pasos grandes. Entonces, cuando decimos poco a poco, tenemos una mentalidad de que siempre va a ser poco a poco. Sí, un poquito. Pero paso a paso es, el paso que sea necesario, o sea, el paso que es. El paso que lo amerite. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, empecemos a prestar atención, ¿no? En España, por ejemplo, se hablaba que España siempre cerrada, muy secularizada, un lugar como que y yo digo, wow, pero si es que creo que los culpables de que algo no esté pasando en España somos nosotros, porque nos hemos creído la historia, nos hemos comprado nuestra propia historia, y entonces decimos, esto no va a cambiar, y todo el tiempo lo decimos, no va a cambiar, claro, no cambia, pero cuando empiezas a hablar bien y empiezas a bendecir, porque hablar bien es bendecir, entonces hablas bien, no, ¿sabes qué? Este podcast va a ser de los podcasts que mucha gente va a poder escuchar y va a ser inspirada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entras en ese espacio, tú mismo estás anunciando tu propio futuro, pero esto es lo más interesante de todo. No solo anuncias tu propio futuro, sino que anuncias tu manera de ser con el futuro. Porque cuando hablas mal de la situación, tu manera de ser es una manera de ser de no inversión, porque no crees, no inviertes, no haces, no funcionas. Pero cuando hablas bien de tu futuro, tú mismo, tu manera de ser, como crees que va a pasar y hablas bien, entonces dices, no, pongamos toda la carne en el asador y vamos a por todas. Entonces es muy poderoso poder entender que el lenguaje no es simplemente una declaración bonita sobre el espacio, ¿no? Y a ver qué pasa, sino que fíjate, cuando hablamos más de nosotros mismos que de lo que va a pasar. Entonces tiene que ver con hablar de nosotros también y de cómo vamos a enfrentar las circunstancias, ¿no? Y el hecho de cambiar el lenguaje, por ejemplo, en España, nos ha hecho ver cosas tremendas. O sea, en el año 2007 tuvimos 15.000 personas en un evento y pudimos observar allí en ese evento definitivamente avances, logros, y eso se repitió en 2008. Ahora te enseñé el otro día que estábamos juntos en un evento de emprendedores que me dieron la oportunidad de ser speaker delante de 2.500 empresarios que muchos de ellos ni siquiera sabían si creían o no creían o en qué creían, pero tuve la oportunidad de poder sembrar, ¿no? Aportar valor, sembrar una semilla de fe, de desarrollo, de crecimiento. Entonces el lenguaje es muy importante. Y cuéntanos un poquito también de España. Mencionabas España, mencionabas el lenguaje que ha sido España. Lo que he escuchado de España acá es de que en la pandemia fue el segundo país que le pegó más fuerte después de Italia. Fue uno de los países que fue más estricto en cuanto a todos los cierres y el lockdown. Es un país donde está batallando económicamente, es un país donde está al borde de la bancarrota. O sea, no he escuchado algo así positivo como tú mismo lo dices. Obviamente las noticias siempre te dan lo peor para vender los periódicos, pero tú que vives en España, sí, tú que estás ahí, tú que fuiste parte de todo esto, cuéntanos qué fue vivir eso y cuál es el estado de España y igual de Europa, ya que yo sé que viajas allá. Sí. Los rumores son ciertos. Sí, o sea, vino la pandemia, fue súper duro. Nosotros mirábamos a Italia pensando, no, mira, está ahí en Italia. No, o sea, 15 días después estábamos literalmente pisando el barro en el fango, ¿no? Y eso fue muy complejo porque después de eso, en el año 2021, vino Filomena, que fue una adversidad climatológica, nieve, toda una historia. Y después de Filomena, en el 2022, esa guerra de Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania, también, demasiado. O sea, a nivel económico, por ejemplo, la gasolina se duplicó el valor. Entonces, claro, imagínate si tú gastabas, es un ejemplo, ¿no? 300 euros todos los meses en invertir en combustible, eran 600 ahora. Wow. Pero los transportistas, o sea, el sector del transporte que gastaban a lo mejor 6.000 euros en combustible, pasaron a pagar 12.000 euros en combustible. O sea, una locura, ¿no?
Entonces, la inflación, la energía se multiplicó un 300%. O sea, es decir, tu factura la tienes que multiplicar por 3 ahora. Si tu factura de luz eran 100, pues ahora tu factura de luz eran 300. Pero ahora ponle las empresas. Si la factura de luz era de 2.000 o de 3.000, entonces ahora son 9.000. O sea, una locura. Entonces, sí es cierto. O sea, es decir, hemos pasado... Sí, me imagino que porque en cuanto a la energía, en cuanto al combustible... Rusia gasifica Europa. Okay, sí, o sea, sí. Por la línea esa que tenía que atravesar Ucrania. Literal. Entonces, claro, si Rusia cierra el grifo, hasta el día de hoy, si Rusia cierra el grifo, Europa se queda sin gas. Okay. Y allí, pues entre la electricidad, o sea, el gas y la electricidad es la clave, ¿no? Bueno, ¿Cómo han estado cerca también, por ejemplo, de la comida? Porque sé que obviamente los precios tuvieron que subir, pero ¿ha habido escasez? ¿Ha faltado cosas? No ha llegado a faltar nada. Pero sí ha habido un poquito como de estrés, ¿no? Y la gente, en la pandemia, ¿te puedes creer? ¿Sabes qué pasó en la pandemia? En la pandemia desapareció el papel higiénico. Yo pensaba que nada más pasaba acá en Houston, en Estados Unidos. O sea, yo digo, ¿pero qué tiene que ver el papel higiénico con la pandemia, no? Pero la gente se llevó papel higiénico y te ibas al supermercado y no había. A mí me da mucha risa porque mi mamá es de las que siempre, está en oferta el papel higiénico, y a veces ha tenido hasta todo un closet lleno desde chico. Yo sé cuál es el closet del papel higiénico porque el papel de baño le decimos acá. Sí. Porque ahí en ese closet siempre había papel de baño, mi mamá lo encontraba en oferta y ahí lo compraba. Y me acerco con ella después de la pandemia y le digo, mami, me di cuenta de que toda tu vida tú estuviste planeando de que algún día iba a haber una pandemia. Y ahí estabas preparada en cuanto al papel higiénico. Ese papel de baño era el papel de la pandemia. Sí. Pero mira qué interesante, ¿no? Entonces como que la gente entra como en estrés. Y esto es muy, muy importante, es decir, que pasan las cosas pasan. Y que van a seguir pasando cada vez más. Y que estamos en un mundo cambiante, ya nos tenemos... O sea, ya de una vez por todas, el cambio generacional es cada 4 meses y medio, con la pandemia se ha aumentado, o sea, tú tienes que ser muy resiliente. No pienses que por encontrar una línea de negocio, ya con eso te vas a hacer de oro. O sea, el verdadero empresario de hoy sabe que tiene que abrir varias fuentes, que no es solo una línea. Abrirá una línea, se acabará esa línea y seguirá con otra. O sea, esto tiene que ver con flexibilidad, estar cómodos en la incomodidad. Pero en medio de todo esto, la historia no es que pasen las cosas, la historia es cómo enfrentas lo que pasa. O sea, el tema tiene que ver con... No es que no haya problemas, no, los va a haber. La cuestión es cómo me relaciono con los problemas o con las circunstancias. Nosotros hemos entendido que, y hemos cambiado en el lenguaje una vez más, la palabra problema la hemos cambiado por oportunidad. Oportunidad de crecer, de ser resiliente, de estirarnos, de ampliar nuestra mirada, de entrar en un espacio de flexibilidad. Y si estamos aquí, o sea, tú tienes 2 opciones. Llegaron 2 empresas de zapatos a África, ¿no? A un lugar, una aldea, ¿no? Y entonces uno llegó y dijo, aquí no hay mercado, nadie lleva zapatos. Y el otro dijo, ¿verdad? Conocemos la historia. Oye, nos vamos a hacer de oro. Nadie lleva zapatos. Mándamelos todos, mándamelos ya. Es la misma historia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico a nivel mundial, porque la inflación es global. Estamos en un momento histórico a nivel global donde yo creo que podemos brillar. Podemos brillar, donde podemos en esta hora ser resilientes y ser cabeza y no cola, y creo que tenemos la respuesta que están necesitando. Y mucha gente al final se acerca a nosotros y nos dice, ¿cómo lo estáis haciendo? Bueno, evidentemente hay un fundamento, y nosotros hemos fundamentado nuestra vida en una roca, ¿no? En un principio fundamental que es Cristo, ¿no? Entonces, al final, fíjate, en medio de todo esto... Dices, paso a paso. ¡Claro! Ahí está. Y es cuando entramos en el proceso. Entonces, sí, Europa está pasando por momentos complejos, pero yo por ende, entiendo que estamos en nuestra mejor temporada. O sea, es decir... Fíjate, nosotros, Punto de Encuentro tenía un local que alquilábamos, rentábamos por $4.500, y después de la pandemia nos quedamos fundidos. 2021 tuvimos la oportunidad de, fíjate qué cosa, ¿no? Compramos sin dinero porque llegamos y un edificio que costaba $700.000, ofrecimos $250.000, además con un plan de pago de $100.000. Menos de la mitad todavía. Y con un plan de pago de de 100.000 ahora y 150.000 al año siguiente. Vamos a pedirle al productor que nos diga cuánto es
200,000 euros en dólares. Ahí 250,000 dólares. 250,000 euros. En aquella época serían como unos 300,000 aproximadamente. Hoy una de las cosas que ha pasado igual, está ¿no? pareado. El dólar estamos 1-1. Llevas dólares para España, entonces. Vamos a llevar dólares. No viene mal llevar dólares. Ahora, ¿sabes que al final accedimos a ese edificio? Y hoy estamos en ese edificio. Y desarrollamos nuestra labor social. ¿Cómo lo hiciste? No, la historia fue... ¿Te dijeron sí, está bueno? No hay problema. Yo le ofrecimos esto con el plan de pago y tal y nos dijeron que sí. Wow. O sea, nos dijeron que sí. Ahora, pero mira qué interesante, ¿no? O sea, porque ese momento cualquiera hubiera dicho, no, o sea, no tenemos, este es nuestro peor momento, ¿no? O sea... Pero si aún nada más el atrevimiento de decir... hay alguna gente que diría, se van a reír de nosotros, ni para qué decirles, o sea... Vale 700,000, ¿cómo? Es un insulto. Literalmente. Pero ahí es donde está el espacio, ¿no? O sea, yo ya no me muevo por lo que está pasando. Mis conversaciones conmigo, mis conversaciones con mi fuente de significado, que es Dios, mis conversaciones con los demás, no están alineadas a las circunstancias, sino a mi visión. Nosotros siempre pusimos en nuestra visión que teníamos que tener un lugar para PDE, para punto de encuentro. Entonces, entramos por allí. Y como tú bien dices, podría haber pensado en el otro espacio, pero yo también pienso, oye, ¿y si sí? No pierdo nada, ¿no? Lo hicimos, nos dijeron que sí, hemos entrado al lugar y hoy estamos allí y somos propietarios, o sea, tenemos un documento, una escritura, ¿no? que dice que es nuestro, ¿no? Y todo eso no surgió, ¿no? No fue una cosa, no, lo provocamos, o sea, lo provocamos. Y de hecho, te digo, o sea, no teníamos los 100,000 primeros euros, que eran mucho dinero, y no los teníamos. Pero nosotros pusimos todo de nosotros. Y ahí es donde se ve de qué estás hecho y si estás comprometido o no estás comprometido. Nosotros llegamos a vender nuestro coche y dijimos, vamos con todo y ponemos nuestra semilla. Y el otro envió del otro lado. Y yo comunicando a todo el mundo. Me acuerdo, nunca me olvido, un empresario este empresario, ni cristiano ni nada, pero yo me estaba relacionado con él con el coaching. Yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Estamos comprando un edificio para punto de encuentro y tal. Y el empresario me mira y me dice, ¿ah, sí? ¿Y qué necesitas? Y digo, bueno, estamos consiguiendo 100,000 euros. Dice, bueno, ¿me puedes dar el número de cuenta? Y nos envió 3,000 euros de donativo. Entonces, se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de somos nuestra visión, somos nuestras convicciones, somos nuestros compromisos y caminamos en ese espacio. Entonces, fíjate, la pandemia, los rumores son ciertos. Europa y España está en el peor momento, pero en ese peor momento nosotros estamos viviendo nuestras mayores victorias. Wow. Oye, entonces, estás viendo victorias, estás viendo lo que Dios está haciendo. ¿Cómo está la iglesia en general en lo que es Europa, lo que es un país que mandó evangelistas a nivel mundial? ¿Cómo está ahora? ¿Cuál es el estado de la iglesia? Sí, sabes que ha habido un relevo generacional. Y yo observo que en este espacio ha habido un relevo generacional y veo cómo dentro de la iglesia ha habido... Hoy está surgiendo, está viendo como un avivamiento, está viendo como un espacio de resurgir. O sea, ya hay iglesias que tienen 500 personas, ya hay iglesias que tienen 1,000, ya hay iglesias que están creciendo, ¿no? Y ese relevo generacional está siendo muy positivo porque fíjate este punto, ¿no? A veces los ministros estamos más basados en las costumbres que en los principios. Y ese espacio yo creo que ha frenado el crecimiento de la iglesia. Pero yo estoy viendo una generación en España... A ver, vuélvelo a explicar para que lo... Sí, voy de nuevo, ¿no? A veces los ministros estamos más basados en las costumbres que en los principios, ¿no? Entonces... no sé, costumbre, ¿no? Yo qué sé, pues llevas una camiseta de los Astros, o sea, ¿cómo se te ocurre llevar una camiseta de los Astros? Entonces es como la costumbre, ¿no? Ciertas cosas que de alguna otra manera pues fueron costumbre y que en algún momento sirvieron tiempo atrás, porque fueron y funcionaron en aquella época, pero a lo mejor ya no funcionan. Y tenemos que estar dispuestos a soltar. Yo nunca olvido algo que creo que es lo que está pasando en España. Estaba con Chris Méndez en Brasil. En un congreso estaba predicando él, yo también estaba para predicando. Los que no conocen, Chris Méndez es uno de los pastores de Hillsong que está en Latinoamérica. Él ha abierto varias iglesias en para Brasil, en México, en Buenos Aires, Argentina. Bueno, Chris Méndez. Brasil también, sí. Ahora, fíjate qué interesante. Yo estaba con él y yo le dije, mira, dame el consejo que le darías a cualquier... O sea, le dije el mejor consejo para un líder. ¿Y sabes qué me dijo él? Me dice, Fran, el mejor consejo para un líder es que se mantenga cambiando.
que no le tenga miedo al cambio. Normalmente los cambios producen resistencia, ¿no? Y si no, inténtalo, vete y dile a tu esposa que quieres pintar de otro color la habitación. Ya verás qué te va a decir. A lo mejor te va a decir, no me cambias nada, ¿no? Porque el cambio genera resistencia. Entonces, es importante entender esto. Ahora, ¿sabes que estoy viendo en España? Una generación que no le está teniendo miedo al cambio. Ese es el punto. Estoy viendo una generación que no le está teniendo miedo al cambio y veo gente salir a las calles, predicar, ¿Y crees que eso es post-pandemia? ¿O ya tiene tiempo esto? No, creo que eso se ha... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los que hemos salido de la pandemia ya no le tenemos miedo a morir. Es decir, porque ya es como que ya si pasamos por aquí ya está. O sea, cuando muramos tengamos que morir. De hecho, todo se vale, por decirlo así. Sí, es como vamos a por todas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ha sido post-pandemia. De hecho, lo veo ahora resurgir. Es como que estaba escondida, ¿no? Como esa generación de David que estaba escondida detrás de las ovejas. Y ahora ha salido y está como diciendo, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero estar en ese rollo. Cuestionando, ¿y por qué lo hacen así? Ese es o sea, quiero salir de ese paradigma y entrar en ese punto de decir, oye, vamos a comernos el mundo. Ahora, creo que es importante aclarar de que esto no estás hablando de lo doctrinal, o sea, lo que es teológico, lo que por es... eso es lo que dije, ¿no? Fíjate lo que dije, y está muy bien que lo aclares por si acaso, pero dije, muchas veces los ministros estamos... Porque me está dando una cara de... muchas veces los ministros estamos más comprometidos con las costumbres que con los principios. O sea, escúchame, yo creo en la santidad. Yo creo en mi intimidad con Dios, en la oración, en la adoración. De hecho, yo creo que una iglesia se fundamenta en 3 cosas: adoración, intercesión y palabra. Y yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios y tenemos que estar... Pero el formato, o sea, el formato es... Ahí es donde nosotros tenemos que ser plenamente flexibles. Y ahí es donde esta generación que digo no le tiene miedo al cambio, ¿no? Entonces, yo observo que como no le tienen miedo al cambio, se lo están creyendo y están pasando cosas bellas. O sea, yo observo como un mover incipiente allí en el país y como que huele a nuevo, ¿no? A ese espacio bonito y muy agradecidos también, porque fíjate, yo creo que Dios es un Dios generacional, es decir, cada generación construye algo y eso que construyó debería de ser el piso para la siguiente generación y nosotros vamos a construir algo y será el piso para la siguiente generación, ¿no? Entonces, con mucha gratitud por la generación que nos ha dejado un buen fundamento, pero comprometidos con dejar un buen fundamento a la siguiente generación, ¿no? Okay. Sí. Ese es el espacio. Excelente. Oye, Fran, estoy contento de tenerte aquí. Igualmente. Tenemos años que nos conocemos. Además que sí. Cuéntame cómo te has mantenido relevante tú. O sea, cuando primero te conocí, estoy queriendo acordarme. Yo creo que todavía estabas soltero o estabas recién casado. Y bueno, y realmente en ese entonces muy relevante para los jóvenes, te movías entre los congresos de jóvenes que mencionaste, todo eso, pero eres pastor, han pasado ya años. ¿Cómo te mantienes relevante hoy en día? Yo creo que la primera clave para poder estar relevantes es ser fiel a esa visión que Dios te entregó, a lo que Dios tiene, ¿no? O sea, ser fiel a eso. Pero creo que otra de las claves es tu nivel relacional. O sea, tú tienes que mantener un nivel relacional actualizado y como firme, ¿no? O sea, tener un buen contexto relacional. O sea, las relaciones para mí son todo. Yo creo que eso es lo más importante. Claro, para poder mantener buenas relaciones se necesita invertir, se necesita aprender a pedir perdón, se necesita ser humilde, se necesita reconocer y no siempre es tan fácil y yo creo que eso es un progreso, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave. O sea, buen nivel relacional, ser fiel a tu visión e incidiría otra vez en el tema del cambio. O sea, es decir, no le tengas miedo a cambiar y no le tengas miedo a cambiar tu lenguaje, no le tengas miedo a ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy coach, ¿no? Okay. Y entro en lugares donde otros no han entrado, porque si en España yo digo que soy pastor, pues a mí me van a decir, no, tú eres un sectario, no quieres saber nada. Pero al decir que soy coach, de repente entro en lugares y me reciben, me respetan, no sé qué. Y luego es cuando se enteran que soy pastor, quieren conocer el lugar. Quieren conocer el punto de encuentro, quieren conocer mi fe, quieren conocer, ¿por qué? Porque les inspiro, ¿no? Entonces, yo creo que en ese espacio tenemos que estar abiertos al cambio,
pero también como abiertos a las estrategias y a los contextos. O sea, por ejemplo, la cultura española o europea es muy diferente a la cultura americana y estas dos son muy diferentes a la cultura latina o de Hispanoamérica, ¿no? Hacia el sur, Centroamérica y Suramérica. Son muy diferentes. Entonces hay que entender los contextos de cada uno de las... porque Asia todavía no lo he tocado, pero pensando en estos 3 lugares que acabo de mencionar, entender los contextos y discernir esos espacios, ¿no? Entonces, con la mentalidad de Estados Unidos, yo no puedo ir a querer conquistar Europa. No va a funcionar. O sea, no va a funcionar. Ni tampoco puedo venir a querer enseñar aquí cosas que están funcionando en Europa y así con Latinoamérica. Entonces, yo creo que tener esa conciencia de ese contexto y discernir los espacios son súper importantes. Y como decía Pablo, al griego me hago griego, al judío me hago judío, y ser como ese flexible, ¿no? Ese espacio, yo creo que esa es otra de las claves para poder desarrollar esa relevancia que estás hablando, ¿no? Y me gusta mucho lo que dijiste, eso entras con el coaching, y yo creo que podemos entrar al área de trabajo. Las enfermeras entran al hospital, a su área de trabajo, doctores, como te mencionaba, ingenieros, carpinteros, plomeros. O sea, entras porque esa es tu profesión, pero a través de tu testimonio luego se abren esas oportunidades de conversación donde ahí debe de brillar la luz que va dentro de nosotros, ¿no? Tal cual. Y aparte de que nuestro testimonio debe de ya hablar por sí solo, en que no somos los que llegamos tarde, no somos los que estamos haciendo chapuza, trampa, entonces, pero se necesita más, como seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Se necesita poder pisar, sí, esa generación pueda pisar esas sí, áreas y llevar el evangelio allá, o sea, fuera de las 4 paredes de la iglesia. Literal. ¿Sabes qué? Conté que estuve en un evento con 2.500 empresarios y pude ser speaker. ¿Sabes cuál fue la mayor victoria? No fue estar delante de 2.500 empresarios siendo speaker. La mayor victoria es que el fundador, que no era cristiano, estuvo con nosotros el domingo anterior en Punto de Encuentro. Wow. Y pidió que orásemos por ese espacio, y de hecho ahora regresando a España le voy a ver en 5 días, y él el otro día, fíjate qué curioso, ¿no? El otro día habla conmigo y diciendo una palabra soez, que no hace falta repetirla, como una exclamación, ¿no? Él hace esa exclamación y dice, ¡ta! Tú eres mi pastor. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, eso fue una victoria grandísima. O nunca olvido el día donde un muchacho de 27 años me contrata como coach, español, emprendedor, y nunca jamás había ido a una iglesia cristiana. Entonces, en medio del proceso, él me dice, mira, Fran, yo te estoy conociendo y quiero que me hables más de tu Dios. Y esa sesión fue una sesión de coaching, one-to-one, por Zoom. Vivía a 700 kilómetros Vigo, en España, otra ciudad, y yo le hablo de Cristo. Entonces, el muchacho recibe a Cristo en ese momento, empieza a llorar como un niño, y ¿sabes qué hizo? Vino a Madrid, se bautizó, pasó un tiempo, ha venido a vivir a Madrid, encontró una muchacha muy bonita en la iglesia y se casa el 7 de abril. Wow. O sea, ¡qué locura!, ¿no? Y Dios le entregó a este muchacho una transformación total de vida. Entonces, imagínate el punto. Ahora, si yo le hubiera dicho a ese muchacho desde el primer momento, ven a la iglesia a escuchar un mensaje del pastor Fran Quesada, hubiera dicho, secta, no quiero saber nada. Pero así trabaja Dios, ¿no? O sea, pero en el entorno de él, estabas tú, y se abrió eventualmente. Pudo haber sido la 3ª vez que hablaste con él, o la 10ª vez que estuviste comiendo con él. Oye, cuéntame, o vi que también eres pastor, o tengo una necesidad, y ya se abre esa conversación. Eso es. Ahora, hay algo muy importante en esto. Yo no soy coach de nombre. Porque yo dije, yo no me puedo meter ahí y decir, sí, soy coach. Y cuando me digan, oye, ¿y a cuántos has coacheado? ¿Y cuáles son tus casos de éxito? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que te dijeron? ¿Y qué no sé qué antes, no sé qué? Entonces, una de las cosas que yo tuve que tener es éxito en el coaching.
O sea, tuve que hacerlo de manera profesional. O sea, tú quieres entrar al mundo empresarial y al final ser luz allí, sí, pero te van a decir, oye, ¿cuánto facturas al mes? ¿Por qué? Porque es en esos momentos cuando... ¿Qué es lo que le pasó a José? O sea, José... Sí, porque te estoy contratando para algo de trabajo. Claro. Y tú me quieres decir, hablar Biblia. No. ¿Cuánto? ¿A quiénes has escuchado? ¿Qué éxitos has tenido? Entonces, eso es muy importante. Por eso, todos los emprendedores que nos están escuchando y viendo, sé el mejor donde estás. Sí, y si tienes una empresa de limpieza, mejor. Eso, lo que sea que hagas, ¿no? El mejor informático, el mejor podcastero. Sí. Edward. Aquí está, sí. Bueno, hablen con Edward. Sí. TikTokeros hablen conmigo, pero pues así es. Fran, ¿cómo pueden contactarte? Alguien que quiera un proceso de coaching, o a lo mejor alguien que quiera invitarte a predicar. Has viajado a toda Latinoamérica, todo Estados Unidos, bueno, gran parte de Estados Unidos, Europa, todo eso. A lo mejor hay alguien en Asia que te está escuchando que dice, lo voy a traer a Asia. ¿Cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden encontrarte? Nada, muy sencillo. @quesadafran allí en Instagram. Sígueme, me envías un mensaje por allí, por la propia red social de Instagram, y yo mismo la gestiono, así que te voy a hablar. Y también, si quieres visitarnos en PDE Internacional, punto de encuentro, pdeinternacional.com, pues también vamos a estar allí. Ha sido un placer tenerte. Quiero respetar tu tiempo. Yo sé que tienes otro compromiso ahorita y vas a correr para allá. Gracias por hacer este espacio de platicar. Es un privilegio. Te deseo mucho éxito. Para los que no conocen a Fran, muy humilde. Y hablamos después hablaremos de lo humilde, pero Fran es un excelente comunicador, excelente predicador. Dios hace milagros a través de él. Excelente hombre de fe, y yo creo que vas a hacer aún más de lo que Dios va a hacer aún más de lo que tú te imaginas allá en España. Y como te mencionaba hace unos días, espero verte por allá. Te esperamos. Quizás este próximo verano, ¿okay? Tortilla de patata. Lo voy a poner en mi lenguaje este verano. Eso, ahí está. En Madrid. Y escucha, para enseñarte el estadio del Real Madrid también, ¿no? Es más, voy a tener que ver cuándo es la temporada para ir a ver un partido. Eso sería lo suyo, claro. Eso sería lo mejor. Ahí sí me puedes cuadrar una comida ahí con Ronaldo, la familia ahí. Si está libre. Bueno, muchas gracias, Fran. Que Dios te bendiga. Que deseo lo mejor. Gracias por escuchar, muchachos. Este podcast no lo puedo hacer solo. Tengo aquí a Edward, mi productor. Muchas gracias, Edward, por todo tu tiempo. La música de hoy es traída por Matt Ortiz, que tiene su escuela de música, y vamos a poner su información por ahí. Muchas gracias a Matt, a Edward, a todos los que nos están escuchando. No se te olvide compartir, darle like, calificar. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Unas últimas palabras. Frank, ¿qué consejo le puedes dar? Así como pescaste a Luis Palau, ¿no? Que te dejo las últimas palabras a nuestros dos. Nada, las últimas palabras. Voy a reproducir lo que él me dijo. Él me dijo, estuve una vez con Luis Palau, bueno, en varias ocasiones, pero él me dijo, todo lo que esté en tu mano, hazlo. O sea, hazlo, o sea, ponte a trabajar. Y 2, haz equipo. O sea, no lo hagas solo, trabaja en equipo. Así que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así es. Hasta luego, nos vemos en la próxima.